En el Arcón de esta semana abrimos nuestro libro de visitas, aquellas que desde la literatura dejaron escritas en este programa, bellos renglones que ahora queremos compartir con todos vosotros. El Arcón no sería el pequeño arcano en el que se ha convertido si no tuviese en el interior de su mochila voces y textos de hombres y mujeres que han dejado su firma en nuestra región. Como siempre, tan solo son unas pinceladas, apenas unas páginas de la literatura actual en Castilla y León. Todas ellas formaron parte del Arcón. Comenzamos el programa con Fernando Zamácola, el director general de la Fundación Delibes. Sin duda, conoce de primera mano los acontecimientos literarios que han marcado el centenario de nuestro novelista Miguel Delibes. Fernando, en la Fundación Delibes, al frente de la Fundación, ¿cuánto tiempo llevas? Llevo ya 1 año y medio, un poquito más. Buena época te tocó, ¿no? Buena época en sentido irónico, sí. Me tocó una pandemia por medio, pero también me ha tocado una buena época, hablando francamente, porque estamos celebrando todavía el centenario de Delibes. Fernando, una fundación con un corte claramente familiar y además muy implicado. La familia de Delibes, sus hijos están muy implicados en la materia. Eso también es una suerte, ¿no? Totalmente, porque han heredado una visión, un sentido de la responsabilidad, una forma de hacer las cosas que hace que no tengamos conflicto respecto del camino a seguir, porque es en muchos casos probablemente es el mismo camino que hubiera seguido su padre. Hablando de camino, ya sé que la situación actual de las alarmas y alertas sanitarias han constreñido un poco la actividad, pero aún así vemos exposiciones por toda la región. Bueno, todo esto se debe a que parte del compromiso en el centenario de Delibes como acontecimiento excepcional de interés público ha sido el de llevar las celebraciones no solo en Valladolid, su provincia, sino claro, en toda la comunidad, en todas las provincias. También te digo que por un lado había un impulso nuestro institucional de la Fundación, pero que a la vez nos encontramos con que muchas de esas celebraciones y homenajes son espontáneos, caen por su propio peso. Hay que alabar un poco la iniciativa de pequeños municipios, de asociaciones culturales, que se lían la manta a la cabeza y un día nos llaman y nos dicen: oye, ¿qué hemos pensado que vamos a hacer esto? Es una maravilla eso. ¿Cómo ha respondido el público? Porque si hay algo que ha caracterizado a la obra y al fenómeno delibiano es la fidelidad de su ciudad y de sus lectores. ¿Eso lo habéis notado en esta exposición? Lo hemos notado mucho porque precisamente por las restricciones de movilidad en la provincia y en la comunidad autónoma, la mayor parte de los visitantes han sido visitantes de aquí, ¿no? Y se sentían fácilmente identificados con algunos de los temas que se recrean en esta exposición. La faceta de Delibes como profesor de mercantil, ¿no? Pues fue profesor mío, fue profesor de mi padre. Ese tipo de cosas hacen que se hayan visto identificados con mucha facilidad. Una pregunta obligada que está relacionada con el enganche a la literatura de Delibes. ¿Cuáles son los bestsellers? ¿Cuáles son los títulos, los libros que siguen acaparando más la atención de los lectores y de los compradores? Delibes se sigue vendiendo mucho desde que falleció, al contrario de lo que pasa con muchos autores que fallecen y dejan de vender inmediatamente. En la pasada feria del libro que hubo en Valladolid, fue de las pocas en España, fue probablemente el autor más vendido. Y si tenemos que seleccionar algún título, pues yo creo que El Camino es uno sin lugar a dudas, Los Santos Inocentes, El Hereje en Valladolid. Estamos empezando a redescubrir algunas obras que habían pasado desapercibidas, como pueden ser, no desapercibidas, pero por alguna razón menos populares, ¿no? Entonces, de repente se genera mucho interés sobre viejas historias de Castilla la Vieja, sobre Madera de Héroe, sobre títulos que inicialmente pues no eran los más vendidos o los más traducidos. Si hay un texto, un libro, una historia, un relato que tenga las garantías de formar parte de la cultura y
de la literatura del vino del último siglo es, sin ninguna duda, la novela Vendimiario. Una novela costumbrista que en los años 20 del siglo pasado escribió un escritor vallecano, Menas Alonso. Una bonita historia de amor y de viñas. Digo, Toño, hombre Javier, ¿cómo estamos? Aquí estamos en la plaza de mi pariente, uno de los grandes músicos de León, que fue el que compuso el himno de León y el himno de aquí de la ciudad de La Bañeza. La Bañeza ha sido un yacimiento de artistas. Sí que es verdad. Hubo unos años 20 muy buenos. Yo suelo coger la novela Vendimiario y la suelo releer cada cierto tiempo. Y mira, hoy me has pillado en el tema, ¿no? Menas Alonso tal vez sea el escritor bañezano más desconocido por la población. Cuando nos lo describen en esta novela, que puede ser autobiográfico, con su coche, ya viene con su máquina de fotos, su aparato de filmación, subía drogas, ¿no? En aquel momento eso lo hacían por los auténticos rebeldes, los revolucionarios, la gente que quería cambiar algo, ¿no? Justamente ahora mismo estamos en la calle de El Reloj, que más o menos es la misma calle que tenía Menas cuando venía desde su casa y paraba pues a tomar sus licores, sus vinos. Era una época donde beber pues se llevaba como algo bueno, positivo. En el fondo, Luis Franco es él. A lo mejor no de una manera fiel, pero sí que tiene muchísimos datos, muchísimos retazos de él, ¿no? Cuando él viene aquí, se encuentra con que la ciudad que él dejó unos años atrás es bastante moderna. Tiene cafés, se hace vino, lo que a él le sorprende. Yo creo que también a él, si no le pasa, por lo menos sí que le hubiera gustado, que le hubiera pasado. Parte de lo que cuenta el la amor novela. con la campesina guapa, que cuando se pinta y se lava, pues es bueno, una mujer bandera, ¿no? Toño, los escritores vallezanos han hecho eco del mundo del vino. Los escritores bañezanos sí que se han hecho eco de estos temas. Menas Alonso, el que más lo hace, pero también tenemos a Manuel Fernández Núñez, José María Marcos Lefler, el poeta Colinas, en alguno de sus poemas, el poeta y arquitecto Luis Carnicero. Nos están aportando un material que no habíamos conocido si no fuera por esta literatura. Y ahora mismo lo podemos usar para poner en valor todo el tema del vino, ¿no? Pocos escritores están tan identificados con la literatura soriana como Gaya Nuño. Sin su Santero de San Saturio difícilmente entenderíamos la magia literaria que se cierne sobre el paseo de Álamos entre San Polo y San Saturio, a la orilla del Duero. El Santero de San Saturio es esa obra que los sorianos o aquellos que tienen sensibilidad cultural por lo soriano es de obligada lectura. Sí, yo creo que es el libro, es una especie de icono para los sorianos. De hecho, se hicieron bastantes reediciones, el Ayuntamiento de Soria ha tenido que hacer también alguna reedición y de nuevo estamos en trámites de hacer una reedición nueva, un facsímil, una edición facsímil de la primera edición que se hizo y que seguro que se nos va a agotar en poco tiempo. El relato de Gaya en El Santero se ajusta a la realidad. ¿Era ese el escenario que refleja cuando pide la plaza de Santero? Sí. Es un retrato, yo creo que muy lúcido, de lo que era la sociedad soriana en su tiempo. Y sin duda pues es un sitio donde todo soriano se reconoce de una u otra manera. Que lo conoció no hay duda porque tuvo la oportunidad de reflejarlo en su Santero de San Saturio, me refiero a Gaya Nuño, pero después Gaya visita este lugar. Yo creo que sí, tiene además algunas fotos con uno de los últimos santeros que hubo aquí en Soria, en esta ermita.
Para él yo creo que no solo fue motivo de inspiración momentánea, sino que fue un lugar recurrente para en muchas de sus visitas a la ciudad. ¿Qué aporta Gaya Nuño, Juan Antonio Gaya Nuño, al espectro literario, intelectual y cultural de Castilla y León? Bueno, yo creo que lo han recogido distintos autores, entre otros Camilo José Cela, que citabas anteriormente, sí, como una de las obras importantes de la literatura contemporánea española. Antonio Colinas es uno de los grandes de la literatura, de la poesía, del sentimiento, y siempre hizo gala de su vínculo bañezano, a pesar de su dilatada trayectoria nacional e internacional. Con él abrimos las páginas de sus últimas obras. El que puedas llevar a cabo, dirigir y gestionar la Casa de la Poesía en La Bañeza es un sueño. Bueno, es verdaderamente un sueño. Yo me he perdido lo entrañable son mis raíces, y las raíces son muy importantes en mi obra. Lo que pasa, como yo digo siempre, es que yo he procurado proyectarlas, universalizarlas, y hace muy poco ese recorrido que tú hacías por lugares y ciudades, pues ha vuelto a terminar otra vez en el Mediterráneo, en Italia, con la obtención del premio Dante en el Senado de Roma. Y es como un círculo que se cerrara, pero que se cierra en la luz y en fin, en la poesía, que siempre hay que recordar verdaderamente lo que es la poesía. Poesía no es solo poner unas palabras debajo de otras, sino que poesía es algo profundamente unido al ser humano, está en el origen de los tiempos, desde las primeras civilizaciones, y como yo digo, el día que en el mundo no existiera la poesía, no existiría el ser humano. ¿Qué va a suponer la Casa de la Poesía en La Bañeza para esta región, para el mundo de la poesía y para la cultura en general? ¿Va a ser una jaula de oro o va a estar abierta no va a ser a la sociedad? Una jaula de oro, ni al principio, como algunos decían, si va a ser un almacén, una acumulación de materiales, un sitio que esté cerrado. Lo hemos concebido como un centro vivo, y las personas ya que han visto este espacio pues dicen que esto puede ser un centro de referencia, no solo para La Bañeza y León, sino para nuestra comunidad, para Castilla y León y para España, ¿no? Un centro de referencia por los proyectos que hay ya cuando se ponga el centro en marcha, ¿no? Aquí sobre todo pues estará el trabajo de 50 años, el trabajo de escritor mío, el trabajo de traductor, el trabajo de periodista también. Han sido hace poco 50 años y cuando me di cuenta de la fecha me asusté un poco, pero bueno, eso ya va unido a la edad, que es otro tema. El novelista vallisoletano César Pérez Gellida protagonizó en El Arcón la primera historia negra, pues recorrimos los lugares y los escenarios de la ciudad del Pisuerga que aparecían precisamente en sus novelas negras. Placer, ¿eh? Igualmente. Tenía ganas yo de leerte en persona. Pues fácil lo tenías, amigo mío. Oye, César, para ser gedillista, ¿cuántos libros tiene uno que leerse de tu obra? No, ni siquiera. Simplemente con saludarme por la calle, darme un abrazo y... No, es que es complicado, porque son 11 novelas ya. Y hay mucha gente que se ha perdido también en el camino, que arrancó con Memento Mori, que siguió a lo mejor con la primera trilogía, lo ha retomado ahora con La Suerte del Enano. Entonces, gellidistas todos, como en el Arcón cabe todo. Oye, hay algo que me llama
mucho la atención de tu obra y que posiblemente sea la causa por la que hoy te tengamos en el Arcón, es porque has sabido inspirarte en un escenario real y a veces en personajes reales, vivos, Sí. y coleando para trasladarlo a tus novelas. Y además, pocas veces he visto a Valladolid en tantas páginas y también escrita. Tiene mucho que ver con que cuando yo arranco con Memento Mori, yo no tengo la pretensión de que aquello fuera a ser publicado. Yo simplemente me lanzo a escribir y quizá por comodidad, yo creo que por comodidad seguramente, decidí que esa trama que tenía en la cabeza encuadrarla en el mejor sitio que yo conozco del mundo, que es Valladolid. Y así fui descubriendo que es una ciudad que tiene muchos rincones que pueden albergar perfectamente una novela negra, que pueden albergar sus crímenes, que puede albergar, digamos, esos bajos fondos que la gente quiere leer y quiere vivir cuando abre las páginas de una novela negra. Lo de la criminología, lo de empaparte en toda esa tinta que te iba a servir para escribir la novela negra, ¿cómo te viene? Porque tú no has sido policía, ni comisario. No, pero fíjate, si al nacer o cuando yo tomé conciencia de mí mismo sobre qué podría yo llegar a ser cuando llegara adulto, había muchas más probabilidades de ser policía que de ser escritor. Eso con toda probabilidad. Lo de la muerte, lo del comisario, los escenarios cambian. En Berlín, Alemania y Argentina hay más zonas. Pero lo de la muerte es consustancial. Los escritores de novela negra siempre os ronda la muerte, el conflicto, el delito, la sangre. Hombre, en la novela negra un elemento que tiene que estar sí o sí es la investigación criminal. Investigación criminal puede abarcar tiene un rango muy amplio, ¿no? Pero yo creo que la muerte en sí sería, digamos, el del estatus más alto, ¿no? Por eso la muerte suele estar tan presente dentro de la novela negra. Pero hay otro tipo de delitos que a mí me han llamado también mucho la atención, como es el secuestro, ¿no? En Sarna con gusto, por la agonía de la familia, del propio secuestrado, por cómo trabajan los secuestradores, por cómo se gestiona un secuestro. Y claro, cuando uno ha tocado ya tantos palos, lo difícil es tratar de no repetirse. Esto es lo complicado. El mundo del vino en nuestra región no es que sea un yacimiento literario de gran importancia, pero no conviene olvidar a aquellos que supieron escribir en un libro lo que ocurría en aquellas benditas añadas del inicio de la revolución del vino en los 90. En la Cuesta Mambirgo, el escritor Pascual Izquierdo nos recordaba precisamente esa época. Pascual, estamos en la montaña sagrada de la Ribera Burgalesa. En un punto mítico y que se postula como una referencia geográfica y paisajística. Justamente, la montaña mítica, la Cuesta de Mambirgo. ¿Te sigue inspirando, después de tantos años, este lugar? Pues sí, es un lugar mítico y tiene una carga de leyenda y de energía hasta tal punto que el domingo pasado subí justamente a oír un clamor de campanas, las campanas que sonaban hace 30 justamente en la misa de domingo. Ya están espaciadas, pero es la misma emoción, la misma energía y la misma pasión por contemplar el paisaje desde esta cima mítica. ¿Qué se ve desde aquí, Pascual? Además de pueblos, yo creo que se ve la esencia de Castilla. Se ve la geometría trapezoidal de la labranza que antes habíamos comentado y se ve un paisaje único de manchas de cereal que están en retroceso y manchas de viñedo que están en expansión, que están creciendo. Hace 30 años salió la primera guía turística monumental de la Ribera del Duero con tu firma. Te adelantaste al fenómeno del enoturismo y plasmaste en aquella guía, que todavía yo tengo en mi biblioteca, los encantos que tenía la ribera. ¿Ha cambiado mucho desde aquella guía, 30 años después, la infraestructura, la puesta en valor de todos esos recursos que tú
mencionabas, Yo creo que- incluida la Cuesta Mamilo. Yo creo que ha cambiado de manera espectacular, es decir, lo que era la Ribera del Duero hace 30 años cuando salió esta guía y lo que es ahora desde el punto de vista de significado, de capacidad de generar valor, de capacidad de generar riqueza, de capacidad también de fijar población con el auge del vino. Yo creo que ha habido una transformación profunda y también una transformación paisajística. Por cierto, antes de marcharme, tu última obra, tu último libro, ¿cuándo podré ojearle? Pues de poesía salió hace unos 2 años, Historia de este instante, pero de viajes, que es en lo que estamos, en el segmento en el que estamos, en el capítulo en el que estamos, pues va a aparecer a mediados de septiembre, el próximo libro, que se titula Viaje por tierras de Castilla y Cantabria, y recoge las andanzas de un grupo de amigos que nos hemos autotitulado Caballeros de la Orden del Pedal, porque hemos hecho las excursiones en bicicleta. En bicicleta. En el entorno de la ermita de Castilviejo, en Medina de Río Seco, el escritor vallisoletano Gustavo Martín Garzo nos contaba historias de la niñez, de su bicicleta, de su pueblo y de sus recuerdos. Gustavo, en este programa, a lo largo de todos estos años, hemos seguido guiones muy fructíferos, todos aquellos vinculados a las crónicas viajeras. La crónica viajera nos ponía en un territorio y nos hacía seguir los pasos. En tu obra, densa obra literaria como novelista, ¿la crónica viajera se centra en el viaje de las cigüeñas o hay alguno más? Bueno, en los viajes de la cigüeña ciertamente se puede decir que es un libro de viajes. Claro. Lo que pasa es que es un viaje doble. Es un viaje por lugares reales que cualquiera puede visitar, digamos, en estos momentos, pero también es un viaje por lugares, los lugares de la memoria. Y en algunos casos incluso lugares imaginarios, ¿no? Porque la memoria nunca sabes hasta qué punto esos límites que se establecen con la imaginación son a veces borrosos, ¿no? y se pasa muy fácilmente de un territorio al otro, ¿no? Entonces, claro, en cierta forma es un libro que es un libro también un poco como de memoria, es decir, yo cuento parte de mi vida vinculada a un lugar, esto es importante, mi vida vinculada a un lugar. Y porque ese es un lugar, Tierra de Campos, como escritor, para mí es un lugar esencial porque es una especie como de tierra, de lugar mítico, al que yo no puedo dejar de volver una y otra vez, ¿no? A través de mis libros, ¿no? Tengo un libro que se llama El pequeño heredero, que está situado completamente en Villabraja, y en esta zona, pero aparece, este territorio aparece en muchos libros míos, ¿no? Porque inevitablemente, por ejemplo, donde no está situado en Villalba, ¿no? Pero también coge toda la parte del Río Seco, es decir, sin darme cuenta, termino aquí. Has dicho que los novelistas al final siempre termináis acudiendo a la infancia, en búsqueda de algún resorte, que Medina de Río Seco y Villabrágima siguen. Hemos mencionado 2 obras donde evidentemente está claramente, pero ¿haces guiños a lo terracampino, a Villabrágima, a esta parte del territorio mesetario? ¿En tu obra, en tus...? Hombre, yo creo que sí, o sea, aparece constantemente, ¿no? Muchas veces aparece ese territorio, como te decía antes, ¿no? Y claro, lo que pasa es que son guiños también a la vez como muy personales, ¿no? Porque tienen que ver con las cosas que yo he vivido. Y entonces llegar a Villabrágima era, en fin, llegar a un mundo donde empezabas a moverte a tu aire, con los chicos del pueblo, ibas a las seras, subías al monte, es decir, no sé, mirabas los animales, es decir, bajabas al sequillo por cangrejos a buscar peces, es decir, era un mundo donde eran posibles cosas que en la ciudad no eran, ¿no? Recordamos hoy la vida de Carla, que forma parte de la obra de la escritora Mayra Esteve. Casualmente,
esta escritora centró su trágica y dramática historia en un lugar del Duero, rodeado de viñas, e hizo que su personaje, Carla, estudiara en Burdeos y terminase elaborando vinos en el propio Duero. Nunca una historia mezcló tan bien el vino, la enología y a la mujer. Mayra, ¿por qué escribes? Pues es como una necesidad. En ningún momento pensé que me iba a dedicar al mundo de la literatura, pero siempre he tenido muchísima capacidad inventiva. En mi cabeza se empiezan a formar historias, personajes y necesito sacarlos. Es como si desde dentro una voz me dijera que tengo que escribirlos y no puedo evitarlo. Tu última saga, la de los colores, Sí. que termina con el velo negro, Sí. ¿Viajas mucho? Muchísimo, sí. Intento, no solo yo, sino que también el lector pueda descubrir otros mundos, otras culturas. Con la primera, Bajo las Dunas Rojas, nos vamos a África, a Namibia. Con el siguiente color, el azul, nos vamos a Miami, a ese mundo del lujo. Y con los dos últimos volamos hasta Qatar, al mundo árabe misterioso y oculto. O sea, que muy intrigantes. Recuerdo aquel día que me dijiste, ese libro te va a gustar. Sí, La trilogía de Carla. la trilogía de Carla. Era para ti. Y lo leí. Es impresionante. Bueno, eso está bien, que lo digas. Cuando se habla de una novela con un novelista, no podemos desbrozar todo el contenido, pero Claro. es alucinante. Sufrimiento, dolor, ternura, Sí. amor, dureza, Sí. una mujer con coraje, Carla, su madre Ana, luego su hija Sara. Más actual imposible. Sí, la verdad es que es una historia que, aunque está ambientada en la posguerra española, es muy realista y los lectores me comentan que parece verdad, como si fuera la biografía de una abuela o una bisabuela. Y lo que tú comentabas, muy dura, sí, es una historia muy dura. Porque bueno, trato asuntos que tristemente aún siguen en la actualidad, como el maltrato sobre la mujer, y más en aquella época donde social y culturalmente pues estaban totalmente negadas. Vamos a correr el riesgo de que alguien te escuche, que serán muchos y muchas, y les dé por... Si tuvieras que poner la etiqueta de un vino, ¿cómo le llamarías? Carla Sarmiento. ¿Y el pueblo o el pago o el terruño de esa viña, cómo se llamaría el pueblo? Sería Yenko. Un placer. Muchísimas gracias, de verdad, Gracias a ti por venir aquí. contar historias tan bonitas. Bueno, ahí estamos. Su último libro se llama El amor de la lumbre. Reafirma las dotes literarias de esta sayaguesa única, por su peculiaridad personal y por sus 4 historias que ya forman parte de la literatura zamorana y de Sayago. Pero hagamos un inciso, un pequeño apunte. La obra de Tere Guerra es un ejemplo de heroicidad literaria, de una mujer tenaz y vital que todavía hoy se lamenta de que el día que ella nació, Dios estaba de vacaciones. Ya tenía ganas de conocer a otra escritora sayaguesa. Gracias, dice. Sí. Ya era hora que vinieras, que estábamos aquí media hora esperando por vosotros. Con nieve y todo, ¿eh? Con nieve, con nieve. La pregunta es obligada. ¿A ti por qué te dio por escribir? Porque en mi estado y aquí tengo mucho tiempo. Dice que porque en su estado tiene mucho tiempo, al estar en este pueblo, tiene mucho tiempo para escribir. Al otro lado de la ventana fue tu primer libro. Y me han dicho que ya no quedan. ¿Qué es lo que contabas en él? Es una novela sobre una chica como yo que tiene parálisis cerebral
Dice que habla sobre su tema, que es parálisis cerebral, y es una chica que tiene el mismo problema que ella. Bueno, ¿y cómo te apañas? ¿Para escribir? ¿Cómo lo haces? Poco a poco. Y con este dedo. Con este dedo. Va muy poquito a poco, con un dedo solo escribe. El título dice mucho, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué es lo que cuentas en el segundo libro, La ironía de la libertad? Mi vida es un poco ironía. Que es que su vida es un poco ironía, dice. Cuento mis pasos en los centros. Cuenta sus pasos en los centros en los que ha estado. ¿Y el próximo libro cómo se va a llamar? Más allá del físico. Más allá del físico. ¿Y ya tienes editor que te lo edite? ¿Ya tienes? O sea, ¿no tienes a nadie que te lo vaya a editar? No. A nadie. Mañana. Oye, para mí es muy caro. Que para ella es muy caro. Y ya está escrito. Está escrito. ¿Entero? Entero. Bueno, te los habrás leído todos, ¿no? Y no me gustan. No me gustan porque me da mucha pena. Y no me gustan. Pero es lo que ha querido ella. Yo se lo he dicho a ella, digo, pero ¿por qué no acabas un libro que acabe bien? Dice que su vida es así. ¿Y cuando escribe? Cuando escribe es que normalmente escribe cuando ella está sola. Sí. Porque cuando estoy yo aquí, pues se entretiene conmigo. Claro. Yo le doy guerra. ¿O no? Mucha guerra le doy. No las dejo parar, ni a su madre ni a ella. Sí. Y normalmente quiere escribir cuando ella está sola. Y hay veces que la entiendo antes de que empiece a hablar, ya sé lo que va a decir. Han sido solo unas páginas sueltas del gran libro del Arcón. Hemos leído juntos retazos literarios de distintos autores que un día nos contaron a los del Arcón y a todos nosotros a qué sabían y qué aroma tenían sus historias escritas. Hasta la próxima semana. En el reportaje del Arcón de esta semana visitamos de nuevo la bodega ribereña Cepa 21. Nos espera José Moro, que afronta un nuevo reto personal y profesional con la bodega nacida hace 2 décadas a tan solo 1 kilómetro del río Duero. Conoceremos la nueva estrategia de Cepa 21 y la proyección de sus vinos, entre ellos Malabrigo, santo y seña de la bodega junto a Hito y Horcajo. Tras un paseo por el Parque de Barricas, nos sentamos con José Moro y una copa de vino en la mano. José, ¿cuántos ciclos vegetativos hay en tu vida, así a bote pronto? Pues muchos, tantos como años tengo, porque yo creo que como me salieron los dientes dentro de una cuba, o comiendo esos bocadillos que me da mi madre, de pan, vino y azúcar, pues desde aquel entonces cada año es un ciclo vegetativo, ¿no? Tú eras la generación que mojaba el pan en el vino. Exactamente. Bueno, nueva etapa en tu vida profesional y personal. Yo creo que en mis discursos, en mi vida, he hablado mucho de cuántas veces nos tenemos que resetear en la vida, ¿no? Y yo creo que esta es la tercera, pero sigo con la misma ilusión, con las mismas ganas de seguir creciendo y de seguir haciendo cosas importantes, y yo creo que el proyecto de Cepa 21 se lo merece. Yo creo que esas viñas que se plantaron hace 22 años... Yo estaba aquí cuando se plantaron. Exactamente, ya han anclado, y están ancladas además en la más absoluta tradición, en ese rigor que es absolutamente necesario
para dar la personalidad, el carácter a los vinos que tienen. A veces se nos olvida en el mundo del vino, cuando hablamos de lo centenario, lo muy viejo, la ancianidad de las cepas, que el vigor, la fuerza, la expresión de la tierra lo da una cepa con 20 años mejor que nadie. Perfectamente. Yo creo que además esas raíces han bajado lo suficiente para sacar ese alma, para sacar esa mineralidad propia, además de la versatilidad que tienen estas tierras, ¿no? Desde esas arcillas, claro, que dan ese carácter, ese color, esa estructura, esas calizas que dan otra finura, otra elegancia, otra tanicidad, y por supuesto esas piedras, tanto blancas como de canto rodado, de guijarro, que le dan madurez y le dan también pues melosidad al vino, ¿no? Hazme una radiografía rápida de Cepa 21, 20 años después. Bueno, pues es un proyecto que nació con 60 hectáreas de viñedo, que empezó elaborando 60.000 botellas los primeros años y que en la actualidad estamos en cerca de 800.000 botellas, con un mix de producto más bien desenvolviéndonos en las gamas altas de calidad. Tiene una comercialización pues alrededor de 40 países en exportación. Y yo creo que tiene una proyección súper importante porque tiene todavía que desarrollar pues, vinos de mucha calidad, ¿no? Cepa 21 afronta en esta ocasión, nunca has estado alejado de Cepa 21, pero ahora mucho más centrado, el reto es grande. Sí, hay que crecer, más presencia, más marca, más... Sí, yo creo que se ha hecho mayor el proyecto. Y quiere caminar solo y a la vez quiere caminar en mi mano. Entonces, como es un proyecto que soñé y ideé hace ya más de 25 años, pues yo creo que se merece otro protagonismo, otra presencia en el mercado. ¿A qué distancia está del río Duero la entrada de la bodega? Pues se ve perfectamente, está a menos de 1 kilómetro. O sea, está el Duero... es el que marca también el carácter de esta tierra, de esta finca que tiene una orientación más norte, precisamente porque es lo que buscaba. Sí. Cuando soñé este proyecto, esa orientación norte lo que pretende es que ese ciclo vegetativo sea un poco más largo para que esos matices, sobre todo en la expresión frutal, sean diferenciadores y sea un vino en el cual para mí lo que buscaba desde un principio era mantener ese carácter, esa personalidad que tenían esos vinos de los 80 en la Ribera Duero, esos vinos de cuchillo y tenedor, pero a la vez elaborados y procesados con esas barricas que le han dado tanta elegancia, tanta finura, tanta evolución a la Ribera de Duero. Hito, Horcajo, Cepa 21 y Malabrigo. ¿Cuál de ellos, cuál de esas marcas y de esos vinos tiene el espíritu, ese carácter sensorial del que me hablas? Hombre, yo creo que todos, pero bueno. Cada uno lo tiene en su expresión, ¿no? Como bien han dicho, el joven es más ticharachero, es más alegre, se abre mucho más, es para momentos más fáciles, para conversaciones de tú a tú, en la barra. Hito. El Cepa 21... Es un nombre bonito, ¿eh? Las etiquetas de Cepa 21 siempre han sido muy originales, ¿no? Sí, la propia marca. Sí, así es. Cepa 21 ya es un vino más maduro, que ha crecido más, pero sin duda yo creo que el auténtico protagonista de esta nueva etapa tiene que ser Malabrigo, porque Malabrigo es la auténtica expresión de lo que es la Ribera de Duero metido en una botella. Es mucho carácter, es personalidad, es complejidad aromática, es esos toques especiados de una madera fina francesa muy bien puesta y que adorna perfectamente a esas uvas que vienen de ese ciclo vegetativo con esa orientación más norte. Me gusta Malabrigo por muchos motivos, porque lleva el nombre de un pago, de un bajuelo, de un terroir, pero me gusta también por la etiqueta. Siempre has tenido cierta predilección por el dibujo, por no hacer pensar mucho a la hora de ver una etiqueta, y cuando ves Malabrigo, ¿quién está en la etiqueta? ¿Y qué hace? Yo creo ¿Y es verdad lo que cuenta ese dibujo o no? Sí, absolutamente. Yo creo que cada etiqueta tiene que mostrar una historia, tiene que tener algo que decir. Y en el caso de Malabrigo es muy expresivo porque a mí lo que me recuerda es cuando me llevaba
mi padre para enseñarme a podar a regañadientes, porque no me gustaba tampoco mucho. Pero había que hacerlo, ¿no? Y sentías con una corta edad, 13, 14 años, esos arañazos de los sarmientos en esos meses duros, del mes de marzo, mes de febrero, y te sentabas a almorzar, y en este caso en una parcela como Malabrigo, ¿no? Donde el nombre lo dice, la confluencia de aires del norte, y te pusieras donde te pusieras, siempre hacía frío. Y había que ponerse la pelliza, esas pellizas que había antes para abrigarnos, y a la hora de almorzar con el cacho jamón y con la navajilla y con la botella de vino. Son momentos que cuando lo hacía no lo entendía, pero fueron los que me impregnaron de pasión para poder hacer cada año el mejor vino posible y para seguir con proyectos como este. Y de esa fuente y de esa pasión viví yo. Mi barba es blanca, pero cuando era negra y muy negra, yo conocí no solamente a tu padre, sino ese escenario que me estás contando. Malabrigo se ajusta a lo que acabas de decir. La Cepa 21 tiene una nave de crianza con una inversión en todos los sentidos en la barrica, duela francesa, y que luego tiene que aguantar en la botella y que tenga esas características que decías de los riberas no excesivamente concentrados, pero concentrados. Sí, concentrados, pero sobre todo esa barrica francesa que empezó a venir a mediados de los 90 a la Ribera de Duero, y que ha evolucionado lo suficiente para darle clase, para darle categoría, para darle todavía más vistosidad a esa Tempranillo que era la auténtica, ¿no? la que marcó y revolucionó todo el panorama vitivinícola español. Esas Tempranillos que tú conoces bien de los 80 y que hicieron que ahora actualmente en España haya más de 100 denominaciones de origen. Sí, fue cuando se marcó un modelo de vino, un tipo de vino que nacía en la ribera y se expandió. Esa era Totalmente. Entonces, esa es la perspectiva, ese es el anclaje tradicional que no podemos perder, pero hay que saberlo vestir y saberlo dar las características organolépticas que gustan hoy al consumidor actual. Y el consumidor actual no quiere hoy un vino que le haga fungir el ceño, quiere un vino que le agrade, que le haga sonreír, no que le pase desapercibido, ¿no? Porque estos vinos siempre los taninos reivindican una personalidad entrañable, ¿no? Y ahí no van a fallar nunca, pero siempre tienen que estar perfectamente adornados y perfectamente puestos en el lugar que se merece para que agraden al consumidor. Y regularidad, salvo lo que la añada dictamine y la naturaleza mande, pero los vinos se mantienen en una estructura sensorial, un cuadro sensorial muy parecido. Al menos yo que he tenido la oportunidad de catar los Malabrigo desde su nacimiento. Sin duda, hay que tener una regularidad. Yo creo que la Ribera Duero ha aprendido desde el principio, que ha tenido siempre varias etapas, varias subidas y bajadas, que hay que hacer las cosas muy bien si queremos triunfar a nivel mundial. Y yo creo que lo hemos hecho muy bien. Y los apercibimientos que hemos tenido cuando nos hemos relajado un poco en el cuidado de la viña, en el uso de la madera, yo creo que lo hemos superado todo con creces. Estamos en un momento en el cual tenemos tradición, tenemos también innovación y tenemos las cosas claras con respecto al marketing, con respecto a la comunicación y con respecto a lo que tenemos que hacer para poner a estos vinos en el lugar que se merecen. Por cierto, un lugar que es visitable. Cuando Cepa 21 abre sus puertas, a todos nos maravilló ese adelanto. Hace 20 años el enoturismo era un bebé, no acababa de arrancar del todo. Unas instalaciones para ser visitadas, que tienen restaurante, que tienen jardines, que tienen terraza. Eso sigue siendo un apunte, una arista buena de Cepa 21. Sin duda, yo creo que es absolutamente necesario abrir las puertas, que es un símil de abrir el corazón al consumidor y mostrarle lo que hay detrás de cada cosecha, ¿no? Yo creo que desde ese punto de vista el consumidor entiende mucho mejor el vino y se fideliza mucho más con la marca. Como tú bien dices, hace 20 años fue algo absolutamente innovador por su arquitectura, novedoso, por su forma de entender el enoturismo, y yo creo que eso se ha consolidado con el tiempo y es una bodega
que es muy apetecible de visitar porque tiene todos los aspectos perfectamente definidos, y uno de ellos muy importante también es la gastronomía, que juega un papel importante, aparte de esa visita por esos viñedos, y sobre todo conocer las entrañas de un proceso que acaba en grandes vinos en la botella. Hemos conocido los vinos que hoy identifican a la bodega Cepa 21, pero ¿hay algo no sé, dame una primicia, dime, vamos a salir con un nuevo vino, tal o... Bueno, estamos trabajando con el albillo, Humo Blanco, ya es el segundo año que hemos elaborado, pero estamos simplemente con pruebas y viendo las posibilidades de diferentes envejecimientos en diferentes barricas. Simplemente no es como vaya a ser una marca, digamos, que vaya a sacar los grandes números de la bodega, pero yo creo que es un reconocimiento también al albillo. Sí. Ese albillo que me servía más bien cuando yo era niño para tomar las 12 uvas y que mi madre guardaba en el desván, ¿no? Para ello ahora queremos hacerlo productivo, claro, y sacar lo mejor de una variedad que aquí siempre ha tenido mucho que decir. Y bueno, vamos a ver qué pasa con él, pero sin duda lo más importante para mí es consolidar estas marcas que estaban un poco ancladas ahí esperando a hacerse mayores, y yo creo que se han hecho mayores, han cogido una perspectiva y una personalidad y un carácter muy definido, y hay que mostrarlas al consumidor para que verdaderamente aprecie lo que hay metido en cada botella. Muy bien, José, te veo bien, con todo el poder. No queda de otra. Suerte, amigo. Es un placer siempre.